Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal. En esta ocasión les vengo a enseñar cómo poder programar lo que es su entrevista para la Embajada Americana o cómo poder comprar la visa K1. Recuerden que este paso va ya después que tengas llenado el formulario DS-160. Si no has visto el video, te dejaré una tarjetita por aquí arriba donde explico cómo llenarlo correctamente. Bueno, sin mucho más preámbulo, empecemos con el video. Bueno, mi gente, lo primero que debes de hacer es irte a la página donde vas a crearte tu perfil. Debes de poner US Travel Docs. Luego, irte a la primera opción que te aparece. En esta pantalla principal te da una noticia sobre la proclamación de Donald Trump y todo lo que está pasando en el mundo de inmigración. Entonces, se pueden leer esto más adelante. Es un poquito extenso. Le vamos a dar a lo que es la región donde nosotros estamos, el continente o el país. Vamos a suponer que estamos en la región del Caribe. Aquí te van a aparecer los países que están en el Caribe. Entonces le damos a su opción. Entonces, aquí automáticamente te va a aparecer el idioma en tu país de origen, que es el español que se habla en República Dominicana. Tú lo puedes cambiar aquí a inglés si quieres. Entonces le vamos a dar a ingresar para poder crear el perfil. Ya en la página siguiente le vamos a dar a donde dice nuevo usuario. Si tienes un usuario, se te va a presentar aquí ya guardado. Pero como somos nuevos y estamos haciendo la visa K1 por primera vez. Bueno, mi gente, ya en la siguiente página yo tengo previamente lleno todos los campos, ya que no quiero aburrirlos con un video tan extenso, entonces lo he hecho ya lleno. Y bueno, básicamente solo lo que va aquí es tu correo electrónico, un correo donde te va a llegar la confirmación de cuando tú termines esta aplicación. Entonces debes de poner tu correo, debes de poner aquí el nombre tal cual como aparece en tu pasaporte. En lo siguiente debes de poner el apellido tal cual como aparece en el pasaporte. Aquí debes de suministrar una contraseña que tenga entre número y letra, en total 8. Yo puse una, vamos a ver si me funciona. Aquí la debes de repetir, la contraseña, confirmarla y aquí darle a esta casilla donde tú has leído la política de privacidad. Y aquí debes de llenar el código CAPTCHA, que es este que se muestra aquí arriba. Entonces vamos a darle a presentar. Ups, ocurrió un problema. Ok. Debe de estar en formato de correo electrónico, o sea, de Gmail. Entonces yo voy a poner un Gmail. Ok, ahora vamos a ver si así lo quiero aceptar. Y efectivamente, mi gente, lo pudo aceptar porque tú tienes que poner un Gmail, no puedes poner un Hotmail. El formato que aceptas en Gmail. Ya en esta página es donde tú vas a poder lo que es comenzar la nueva solicitud de visa. En la primera opción que te muestra aquí, tú vas a poder comenzar la solicitud de visa. Antes de ustedes ingresar ya a llenar la solicitud, ustedes deben de ver este mensaje que dice aquí, que dice: antes de ingresar el número de recibo, asegúrese de que los datos del pasaporte y la información del DS coinciden con el perfil de US Travel Docs. Para todos los solicitantes programados durante esta sesión, la discrepancia entre el perfil, la información del pasaporte y la información del DS-160 pueden requerir la creación de un nuevo perfil y la compra de un nuevo recibo de tarifa, MRB.
Las tarifas de MRB no son reembolsables ni transferibles después de que se hayan asignado a un solicitante en particular. Ustedes deben de confirmar bien que todo esté correcto, que todos los datos sean iguales, lo del DS-160, su pasaporte y esta aplicación, ya cuando la llenen. Porque, como ya le dice ahí, no le pueden reembolsar para atrás su dinero. Así que tienen que chequear muy bien cuando lo vayan a llenar, ¿ok? Bueno, ya sabiendo esto, vamos a hacer la nueva solicitud de visa. Ok, mi gente, ya en la siguiente página, aquí nos van a preguntar el tipo de visa que nosotros estamos solicitando. Aquí te dice visa de inmigrante o visa de no inmigrante. Nosotros vamos a seleccionar visa de inmigrante. Los de cada uno deben de seleccionar visa de inmigrante, porque nosotros estamos viajando como no inmigrante, pero en el futuro planeamos convertirnos en inmigrante. Entonces debe de ser marcado porque nosotros tenemos la intención de convertirnos en inmigrantes, ¿ok? Entonces, bueno, ya marcado aquí, le damos a continuar. Ok, mi gente, ya en la próxima página nos va a arrojar las 3 diferentes opciones del tipo de visa que nosotros estamos solicitando de inmigrante. La primera opción te dice toda la visa de inmigrante o lotería de diversidad de visa. La segunda te dice fiancé visa K y la tercera te dice residente de regreso visa SB1. Entonces, obviamente, si estamos haciendo la visa de inmigrante de fiancé K1, entonces debemos de darle a fiancé visa K, a la segunda. Y bajamos y le damos a continuar. Ok, mi gente, en esta página te van a preguntar quién eres en la solicitud de la visa. Si eres el K1 o el K2. El K1 significa que eres el fiancé de un ciudadano de los Estados Unidos, o sea, el prometido de un ciudadano de los Estados Unidos. Y el K2 significa que es el hijo tuyo que está viajando contigo, que eres el K1, a encontrarse con su pareja allá en los Estados Unidos. Entonces, si en nuestro caso no tenemos hijo que esté viajando con nosotros, entonces le vamos a dar a K1 y le vamos a dar a la siguiente opción. Ok, aquí es donde vas a suministrar todos tus datos personales, como tu fecha de nacimiento, tu nombre y todo lo demás. Y también lo que es el número de tu pasaporte. Entonces, esta página te manda un primer aviso que dice: la información que usted proporcione en esta página será utilizada para permitirle dar seguimiento a sus documentos y, si es necesario, utilizarla para contactarlo en el futuro. Ingrese la información en caracteres latinos de la A hasta la Z, tal y como aparece en su pasaporte. Es importante que ingrese su propia dirección de correo electrónico y teléfono, ya que estos son 2 medios por los cuales usted recibirá noticias relacionadas con su cita o documentos. Asegúrese de que toda la información personal sea correcta. La discrepancia entre el perfil, la información del pasaporte y la información del DS-160 pueden requerir la finalización de un nuevo perfil y la compra de un nuevo recibo de tarifa. Este es el mensaje que le pusieron actualmente al principio del video. Entonces se lo vuelven a repetir aquí, que si cometen un nuevo error no le van a reembolsar el dinero. Entonces deben de ver bien cómo lo están llenando. Es bien importante. Deben de asegurarse que todo concuerde con tu pasaporte y tu DS-160 que ya hayas hecho, ¿ok? Entonces le vamos a aceptar los términos y condiciones. Ya en la siguiente opción va a suministrar todos los datos de tu pasaporte, o sea, el número de tu pasaporte, tu fecha de nacimiento y todo lo demás que tiene que ver con tu información personal. Entonces, en la primera opción vas a indicar tu número de pasaporte. En la segunda opción vas a indicar tu fecha de emisión del pasaporte en el formato mes, día y año. Vas a indicar tu país de emisión del pasaporte, la fecha que expira el pasaporte tuyo, fecha de nacimiento y tu nacionalidad. Aquí te dice, por favor ingrese su nombre tal cual como aparece en el pasaporte. Si ya ha llenado un formulario DS-160 o DS-260, utiliza exactamente el mismo código. Aquí te dice que tienes que llenar tu nombre igual como te aparece en el pasaporte.
y debes de indicar el número del DS-160 que ya hayan llenado, que como aparece tal cual en el pasaporte. No pueden tener ningún error, porque ya después que ustedes hagan este proceso y paguen, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si aún no han pagado, ustedes pueden dejar por donde estaban haciendo la aplicación esta. La pueden dejar por ahí mismo se van a quedar y la van a continuar haciendo. Pero eso es si todavía no han pagado. Si ustedes pagan, ya se va a quedar todo así. ¿Okay? Entonces, ustedes van a poner su número de teléfono donde quieren que lo contacten, el correo electrónico suyo. Entonces aquí ustedes deben de llenar su dirección de domicilio. Esto es en caso de que ustedes quieran que su pasaporte le llegue a su casa. Le van a cobrar un cargo de $10.5 si ustedes quieren que su pasaporte lo manden express directamente a su casa. Pero puede también elegir que ustedes lo elijan recoger en el centro de atención de visa, que esto está en Galería 360, donde ustedes se hacen la huella, y ustedes pueden seleccionar otra parte que esté cerca a su casa, que sea certificada por la embajada americana, que estén hábil para dar documentos personales así. ¿Okay? Entonces ustedes todavía deben de llenar esta dirección aquí. Ya cuando ustedes finalicen toda la pregunta de esta aplicación, ya le van a preguntar si ustedes quieren mandarlo a su casa, recogerlo en su casa o recogerlo en otro lugar, el pasaporte, ya con su visa. ¿Okay? Entonces le vamos a dar a continuar. En la siguiente página te van a preguntar si tú deseas agregar un nombre de tu hijo que está solicitando a la misma vez una visa contigo. Como les dije al principio, si tu hijo te acompaña a viajar a los Estados Unidos por medio de la visa K1, lo puedes agregar aquí, el nombre de tu hijo y los datos. Entonces, si no es nuestro caso, le damos a continuar. Ya en la siguiente página te van a preguntar que especifique la entrega de tu pasaporte, dónde lo quieres. Si lo quieres recoger o quieres usar el servicio premium de delivery, que te va a costar $10. Entonces, en mi caso, yo lo recogí, el pasaporte, y yo lo que hice fue le di a recoger y a seleccionar la ciudad donde quiero recogerlo. Entonces, en Santo Domingo. Aquí te va a tirar las diferentes oficinas de Mailbox, que es la oficina donde tú puedes ir a recoger tu pasaporte. Y puedes seleccionar la que más cerca te quede. Yo voy a seleccionar esta. Ahí te va a tirar todas las que están en Santo Domingo. Ya seleccionada, le damos a continuar. Ok, mi gente. Ya en esta página te va a tirar el método de pago. Entonces te tiran una advertencia que dice: las tasas de visa no son reembolsables. Si usted ha encontrado un error con su pago o cree que su pago no fue exitoso, no pague la tasa una segunda vez, ya que no será reembolsado. Por favor, use el link de proporcionar su sugerencia a la izquierda para registrar su preocupación y nosotros le investigaremos. Tenga en cuenta que si usted solicita una devolución de cargo que reverse su pago, su caso será investigado y podrá conllevar a multa y otra acción legal. ¿Okay? Le vamos a confirmar. Y aquí te va a arrojar los métodos de pago que puedes utilizar. Si lo quieres pagar en efectivo, cash, electronic fund transfer aquí, o tarjeta de crédito. Y en mi caso yo lo pagué con tarjeta de crédito. Estas son las diferentes opciones que te dan Visa y Mastercard. Entonces le das a Visa, bueno, a la que tengas. En mi caso yo tenía Visa. Y aquí te da a confirmar el pago. Te dice que la Visa cuesta $265. Y aquí está el recibo de tu pago, donde dice You receive number with V. Luego, después que le den a confirmar esta página, le va a salir otra página que ustedes deberán de proporcionar la tarjeta, todos los datos de la tarjeta con lo cual ustedes van a hacer el pago de la Visa K1. Y luego de ustedes confirmar ese pago, el sistema le va a arrojar una especie de calendario donde ustedes van a poder escoger el día, la hora
y la fecha en la cual ustedes quieren agendar su entrevista, tanto como para la Embajada Americana como para Galería 360, que es donde se tienen que hacer las huellas. Un dato muy importante, y es que ustedes deben de programar su cita por lo menos para un mes de anticipación. Por ejemplo, programarla de ahora a un mes, si es ahora el momento que ustedes están haciendo la entrevista. Porque así ustedes van a tener el tiempo suficiente para hacerse los exámenes médicos, ya que los exámenes médicos, cuando yo me lo hice, tardaron 3 semanas para entregármelo. Entonces ustedes tienen que programarlo por lo menos para 3 o 2 semanas, que es lo que ellos exigen también. Entonces, nada, también tienen que tener suficiente tiempo para ustedes poder toda su evidencia ponerla en regla, por si necesitan tiempo para algo. También para lo que es la evidencia que ustedes van a llevar ese día a su entrevista, deben de tener como el suficiente tiempo para ir preparándola. Y yo pienso que un mes es tiempo suficiente para ir haciendo su entrevista. O sea, para ir preparando todos sus documentos que ustedes van a llevar el día a su entrevista. Bueno, mi gente, como yo no voy a seguir en este paso, porque yo no voy a agendar una cita, le voy a dar a inicio. Pero ya ustedes tienen que seguir. Y bueno, ya cuando ustedes terminen de todo, se les va a aparecer esta página. Pero en vez de aparecerle aquí nueva solicitud de visa, le va a aparecer reprogramar cita. Ustedes van a poder reprogramar lo que es la cita. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar el día y la hora que ustedes van a ir a su entrevista. Esta opción es limitada. Ustedes tienen un número de intentos para poder programar lo que es la entrevista. También tienen un número limitado de veces que ustedes van a entrar a esta página, porque esta página se bloquea si ustedes entran varias veces en el día. No pueden entrar tantas veces en el día, solo pueden entrar, yo creo que un máximo de 2 o 3 veces. Y también no pueden equivocarse muchas veces intentando entrar a esta página. Por ejemplo, si ustedes pusieron su correo electrónico y su contraseña que suministraron y se equivocaron de contraseña y vuelven y se equivocan, esto se le va a bloquear y va a durar 3 días para desbloquearse. ¿Okay? Entonces, ya aquí se le va a mostrar el proceso por donde ustedes están o por donde ustedes se han quedado. En este lado se le va a mostrar la información de entrega, o sea, cuando ustedes den su pasaporte, la entrevista, que la embajada se quede con él, aquí se le va a mostrar cómo está su pasaporte, si todavía lo tiene en la embajada o si ya lo mandaron a donde ustedes lo van a ir a recoger, a mailboxes o a su casa. Entonces aquí se le va a mostrar, ustedes pueden consultarlo aquí. Y en esta parte se le va a mostrar el día de su entrevista en la embajada americana. O se me olvidó decirle también que en la parte aquí de la esquina izquierda se le va a mostrar un día próximo que haya disponible para la cita a la embajada. O sea, el día que esté disponible que ustedes pueden agendar. Esos días puede ser que sean muy cerca de lo que usted quiera agendar o puede ser que sean muy lejos. Depende, eso actualiza cada 2 días o un día. Ustedes pueden estar pendientes. Ok, mi gente. Luego que ya ustedes hayan terminado el proceso de llenado de la aplicación de su entrevista para la embajada americana, aquí se le va a aparecer los detalles. La aplicación le va a arrojar un correo donde se le van a aparecer todos los detalles del día que ustedes van a ir a su entrevista a la embajada americana. Ustedes deben de sacarle copia a ese correo, imprimirlo y llevarlo ese día a la embajada. Esa es la confirmación de la cita. Esa es la que ustedes deben de llevar junto con el DS-160, su pasaporte y todo lo demás que ustedes tienen que llevar a su embajada. Entonces, mi gente, le vamos a dar hacia abajo y vamos a ver que están las instrucciones de lo que ustedes deben de llevar a su entrevista y a la toma de huellas en Galería 360. Aquí está puesto. Ellos se lo indican aquí. Pero
Eso para lo que aplica con ustedes, ¿eh? Ustedes se pueden guiar aquí también. También recuérdense que como estamos pasando por una situación de la pandemia actualmente, las embajadas en algunos países se encuentran cerradas. Y no sé si es recomendable comprar la entrevista, o sea, comprar la visa K1 en estos momentos. No sé, no creo que sea recomendable. Pero ya eso queda a disposición de ustedes. Ustedes deben de averiguar con su embajada en sus países y preguntar sobre si ya pueden hacer este paso, que yo pienso que no, pero ya eso estará a disposición de ustedes. Y bueno, mi gente, si llegaron a este punto, gracias por ver el video completo. Recuerden que yo no soy un abogado de inmigración ni un oficial de inmigración. Solo quiero servirle de ayuda a las personas que están en medio de este proceso y estén buscando por una ayuda la cual yo les pueda dar. Recuerden que pueden dejar su comentario de cualquier duda que tengan en base a este video o a su proceso, que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Recuerden suscribirse, dejar su like y seguir apoyando. Bueno, mi gente, gracias por su apoyo y hasta la próxima. Se les quiere mucho. Bye bye.